Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes que nos están escuchando. En este momento vamos a presentarles las generalidades de la inmunología. A lo largo de nuestras vidas, sobre todo hoy en día en plena época de pandemia, hemos escuchado mucho el término sistema inmune o inmunidad. Pero, ¿de dónde viene esto exactamente? ¿Qué significa inmunidad? ¿Qué es el sistema inmune? Pues todas estas preguntas es lo que responderemos en este video. Etimológicamente, la palabra inmunidad está formada con raíces latinas y significa cualidad de tener resistencia a enfermedades. Sus componentes léxicos son el prefijo in, que significa no o sin, munire, que viene de fortificar o reforzar, y a esto se le suma el sufijo dad, que viene de cualidad. Históricamente, el término inmunidad ha hecho referencia a la protección frente a la enfermedad y de forma más específica frente a las enfermedades infecciosas. Las células y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmunitario, y a su respuesta conjunta y coordinada a la introducción de sustancias extrañas se le llama respuesta inmunitaria. Sin embargo, aunque la función fisiológica del sistema inmunitario es la defensa contra microbios infecciosos, también hay sustancias extrañas no infecciosas que pueden desencadenar respuestas inmunitarias que provocan lesiones tisulares u otras enfermedades. Por lo tanto, una definición más concreta de la respuesta inmunitaria es la de una reacción a los componentes de los microbios, así como a macromoléculas como proteínas y polisacáridos y otras pequeñas sustancias químicas que son reconocidas como extrañas, independientemente de la consecuencia fisiológica o patológica de tal reacción. Con esto se concluye que la inmunología es el estudio de la respuesta inmunitaria en este sentido amplio. Son los acontecimientos celulares y macromoleculares que se producen después de que un organismo se encuentra con microbios y otras macromoléculas extrañas. En el año 430 a.C., la ciudad de Atenas estaba sufriendo una peste de Salmonella typhi. Fue entonces cuando Túcides se dio cuenta que solo aquellos que habían enfermado y recuperado de la peste eran capaces de cuidar a los demás enfermos. Esto debido a que no contraerían la enfermedad por una segunda vez. Luego de esto, durante el siglo XV, los chinos y los turcos practicaban el proceso de variolación. En este proceso se usaba las costras secas de pústulas de la enfermedad de la viruela para que otros pacientes las inhalaran o se las insertaran en pequeños cortes de la piel, con el fin de generar inmunidad. En 1798, Edward Jenner, reconocido como el padre de la inmunología, se preguntó por qué las ordeñadoras de vacas que contraen la viruela del ganado vacuno eran inmunes. Después de muchas investigaciones y observaciones, realizó un experimento donde inoculó a un niño con líquido de una pústula de viruela vacuna y posteriormente lo infectó de manera intencional con la viruela. Al ver que el niño no se enfermó, se concluyó que lo que había logrado fue la creación de la vacuna contra la viruela. Luego de estos experimentos de Edward Jenner, Louis Pasteur indujo por primera vez la inmunidad contra el cólera. Para esto inyectó pollo con cepas de virus atenuados y acuñó por primera vez el término vacuna, en honor a las investigaciones de Edward Jenner con las vacas. Luego, en 1881, el mismo Pasteur vacunó por primera vez a un grupo de ovejas con la bacteria del anthrax atenuada con calor. Después de esto expuso el grupo de ovejas a un cultivo virulento de Bacillus anthrax y se dio cuenta que las ovejas no se contagiaban de la enfermedad. Posteriormente, en 1885, Pasteur inoculó a un niño llamado Joseph Meister, el cual había sido mordido por un perro rabioso. Para la creación de esta vacuna se utilizó una serie de preparaciones de virus de la rabia atenuados, y de esta forma se logró que el niño sobreviviera, y se creó la primera vacuna contra el rabia. Posteriormente, en 1890, Emil von Behring descubrió la antitoxina del tétanos junto con Kitasato. Ellos descubrieron que al inyectar el suero sanguíneo de un animal afectado por tétanos a otro, se genera inmunidad a la enfermedad en el segundo huésped. Al analizar la sangre, se comprobó que al inyectar el suero de estos animales en otros no inmunizados se podían conseguir buenos resultados terapéuticos. Al año siguiente, usando este mismo método, trataron con suero a una niña enferma de difteria. Esto le hizo sospechar a Behring la existencia de sustancias que eliminan las toxinas segregadas por bacterias y las llamó antitoxinas. Poco después hizo público estos resultados en un trabajo donde se explicaba que el poder de la resistencia a la enfermedad reside directamente en el suero sanguíneo. Mientras tanto, en 1890, Robert Koch descubrió el bacilo causante de la enfermedad de la tuberculosis. Informado de las contribuciones de Pasteur y otros científicos contemporáneos, trataba de prevenir y curar la tuberculosis. En uno de sus experimentos,
encontró que los animales enfermos de tuberculosis desarrollaban ciertas lesiones inflamatorias con el paso de 1 o 2 días y una necrotización en el sitio de la piel, en donde se había inyectado toda la tuberculina. Cuando sometió a los individuos enfermos de tuberculosis a este tratamiento, encontró que la reacción inflamatoria desarrollada se presentaba con las mismas características y que esto no ocurría en pacientes sanos. En la actualidad, este fenómeno es conocido como hipersensibilidad celular o hipersensibilidad tardía. Por su parte, Paul Ehrlich en 1908 propuso la primera teoría para explicar la producción de anticuerpos, llamada teoría de la cadena lateral. Además, demostró que los anticuerpos producidos por la madre durante el periodo gestacional suelen pasar a la circulación del producto, confiriéndole cierta protección antes de su nacimiento. También descubrió las células cebadas, las cuales se relacionan con la anafilaxia, y más recientemente se han identificado como células moduladoras de la respuesta inmunitaria. Subclasificación de la inmunología. Durante el siglo XXI se le ha considerado a la inmunología como una ciencia de relevante importancia que avanza a pasos agigantados, ya que sus avances han sido partícipes desde la invención de las vacunas hasta tratar distintas patologías que afectan el organismo. La inmunología, al ser una ciencia tan completa y tan compleja, se subdivide en diferentes campos que se encuentran en constante interacción. Entre estos tenemos la inmunología clásica, la diagnóstica, la inmunología evolutiva y la inmunología clínica. La inmunología clásica. La inmunología clásica es el estudio de enfermedades que se producen por consecuencia de alguna alteración del sistema inmunitario y la respuesta del mismo ante la exposición de un antígeno extraño y el reconocimiento de lo propio, basándose así en la complejidad y el funcionamiento que tienen en conjunto los agentes patógenos, el organismo humano y la inmunología como tal, participando así en reacciones físicas, químicas y biológicas entre los agentes externos e internos. La inmunología evolutiva. La inmunología evolutiva es la encargada del estudio tanto de seres vivos como de seres inanimados, todo con el propósito de descubrir hallazgos sobre la evolución del ser humano. Además, estudia los diferentes modelos de células inmunitarias y el cómo surgió el desarrollo histórico de la capacidad de poder reconocer antígenos no propios. Por otro lado, tenemos a la inmunología diagnóstica. El inmunodiagnóstico es un campo en expansión continua y el cuerpo de conocimientos inmunológicos que se aplican al diagnóstico de enfermedades del sistema inmune y de situaciones en las que la respuesta inmunitaria juega un papel muy importante, ya sea en el caso de los trasplantes de órganos. Por último, pero no menos importante, tenemos a la inmunología clínica, la cual se define como la estirpe de la inmunología encargada del estudio de las patologías que se presentan debido a trastornos inmunitarios. La principal función de la inmunología clínica es el tratamiento de las distintas patologías de inmunodeficiencias existentes en donde existe un mal funcionamiento de las defensas contra microorganismos, ya sea por origen congénito o de manera adquirida. Un ejemplo de este sería el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como VIH. El continuo avance del conocimiento de los mecanismos en los que interviene el sistema inmunitario en la protección del organismo frente a microorganismos infecciosos, se asegura que la inmunología es la rama de la medicina que ha tenido más avances en los últimos años junto con la ciencia médica básica. Para concluir, la inmunología es definitivamente una de las ramas más importantes de la medicina actual, puesto que, como ya vimos, data desde hace muchísimos años y ha tenido un rol crucial en la historia médica. Esto debido a que nos permite tener más conocimiento acerca de nuestro sistema inmune y el cómo tratar enfermedades que pueden ser potencialmente letales para nuestros pacientes. Además de propinarnos una de las herramientas médicas más importantes de la historia, como lo son las vacunas, las cuales son un medio indispensable para el tratamiento y sobre todo la prevención de enfermedades, ya que estas lo que hacen es habituar al sistema inmune a agentes patógenos a los cuales no está acostumbrado de manera natural, para que en caso que dicha enfermedad real llegue a presentarse dentro de nuestro organismo, este sepa cómo responder adecuadamente y no causar tanta sintomatología, o si esta llega, no sea tan grave
como podría ser en caso de no tener la vacuna. Y a continuación presentamos las referencias bibliográficas que hemos utilizado para traerles este video. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.